Bienvenidos a Ciudadanos, un programa más en lo que sería ya el final de esta primera etapa de confinamiento anunciada. Faltan muy poquitos días. Bueno, nosotros con las mismas energías de siempre, tratando de acercarles la información con los y las protagonistas del acontecer diario. Y este programa especial tiene algunas particularidades que ahora les van a contar mis compañeros y compañeras. Saludo, como siempre, a la querida Rosario Asperue. ¿Cómo te va, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, Ale, equipo, y a toda la audiencia. ¿Cómo andan en esta semana más que los acompañamos en casa, cuidándonos? Hoy vamos a tener un programa bastante político, también vamos a seguir hablando de la cuestión sanitaria, pero vamos a pivotear ahí un poco entre el oficialismo, la oposición. Lo tenemos a Marcelo Romero, lo tenemos a José Ramón Arteaga, y mis compañeros les contarán quiénes más van a estar en el día de hoy. Bueno, muy bien. Saludo al señor Pico Sansone. ¿Cómo te va, Pico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Bueno, contentos de estar en un nuevo programa y bueno, peleándola como debe ser. Perfecto, muy bien. Turco, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Ro, Pico, buenas noches a todos. Así es, me sumo a lo que decía recién Rosario, un programa realmente político con muchos condimentos y la pregunta que nos hacemos, de la justicia a la candidatura, a la carrera política, ¿qué pasará con Marcelo Romero? ¿Qué va a pasar con el transporte público en esta nueva etapa de confinamiento? Algo de lo que hablamos con José Arteaga. Y las vacunas en la provincia de Buenos Aires y restricciones aquí en la ciudad de La Plata. Muchos de los temas que vas a ver esta noche en Ciudadanos. Muy bien, este es el menú, esto es lo que tenemos para ofrecerles a partir de ahora, una hora de testimonios, de información y de periodismo. Comienza Ciudadanos. Bueno, vamos a hablar ahora en Ciudadanos con el secretario ejecutivo de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el platense José Arteaga. Hola, José Ra, buenas noches, ¿cómo te va? Ale, Turco, Rosario, gracias por la comunicación. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros muy bien. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Tras estas primeras restricciones que se supone que se podrían llegar a extender, se trascendió que hubo una disminución importante dentro de la circulación por las rutas en toda la República Argentina. ¿Desde la CNRT tienen ese dato realmente? ¿Hay cifras para Sí, ponerlo en porcentaje, José Ra? sí, es así, Alejandro. El objetivo de este último decreto de necesidad y urgencia es claramente bajar la circulación en todo el sentido de la palabra. Bajar la circulación significa bajar los niveles de contagio, que por cierto, en muchos lugares de la República Argentina y sobre todo en la región metropolitana está colapsando el sistema sanitario. Por eso, los niveles de circulación respecto al transporte público de pasajeros en los 4 primeros días del confinamiento, que han sido feriados, han bajado sensiblemente, y ya en el día de ayer también hay una pronunciada baja en la utilización del transporte público de pasajeros, esto es trenes, servicio automotor, ómnibus, tanto urbano como de larga distancia. Los números así lo indican. Aún así, Alejandro, hay que seguir intensificando los controles. El transporte público es exclusividad de trabajadoras y trabajadores esenciales. Para utilizarlo hay que tener el certificado habilitante que se reitera y se saca por la aplicación Cuidar o por argentina.gov.ar/circular. Y por eso las fuerzas de seguridad, fundamentalmente en los accesos o ingresos, salidas hacia Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, están controlando, aunque sea con colas, con pérdida de tiempo, están controlando que los que estén circulando lo estén haciendo en la cercanía de su domicilio o por alguna razón de fuerza mayor que tiene que ver con cuidado de familiares o atención médica. José Ra, ¿solamente las fuerzas de seguridad son los que pueden controlar el certificado, aquellos que están viajando en el transporte público? ¿Y qué va a pasar con los colectivos que no llevan sus ventanillas abiertas? Bueno, primero sí, las fuerzas de seguridad son los únicos organismos con capacidad y autorización para controlar quiénes están haciendo uso del transporte público. No el chofer de colectivos. No el chofer, y te agradezco la pregunta, Turco. No es un problema entre usuarios y profesionales o trabajadores del sistema. Para eso están las fuerzas de seguridad, las federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, en casi todo el sistema ferroviario y accesos a la ciudad,
y la policía bonaerense o la policía de la ciudad en el transporte urbano de pasajeros, que son 200 líneas de transporte urbano que circulan en la región metropolitana. Las ventanillas es la primer causal de falta en materia de incumplimiento del protocolo COVID. Vos sabés, Turco, que el protocolo tiene que ver con la obligación de los operadores del sistema, automotor y ferroviario, de condiciones de higiene, limpieza, desinfección, aislamiento de los choferes y ventilación de las unidades. En el caso de las unidades automotores, la ventilación tiene que ser cruzada, las ventanillas tienen que permanecer abiertas, por eso no puede ser una pelea entre usuarios, que uno la abre y que otro la cierra, o el reclamo de un usuario al chofer. Es una obligación de las empresas tenerlas abiertas, y en eso lo está controlando la CNRT, que ya llevamos en solo lo que va de mayo. Te recuerdo, fue una de las últimas disposiciones del ministro Meoni, la obligación de que las empresas lleven las ventanillas abiertas, aunque haga frío, aunque llueva. En lo que va de mayo llevamos ya 5.200 actas de constatación y más de 1.000 multas a cada una de las empresas en el sentido de no dar cumplimiento al uso de las ventanillas abiertas, entre otras razones, ¿no es cierto? José, te hago una pregunta respecto a las prioridades de vacunación. Digo, los choferes de colectivos son esenciales, sin embargo no han estado como prioridad, como objetivo en la prioridad de la vacunación, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a suceder eso? Rosario, has dado en la tecla, en la pregunta del día. En el día de ayer se ha confirmado una reunión entre la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Se ha dispuesto la confección de todas las listas de los trabajadores del sistema del transporte en general, en particular trenes y micros en la región metropolitana. Estas listas están siendo confeccionadas claramente por las patronales, las cámaras empresarias, los gremios, y remitidas a las autoridades jurisdiccionales de cada provincia en función de los domicilios de los trabajadores. Esto se hace para todo el personal de transporte en general, aeronavegantes, portuarios, pero también la gran demanda que tiene el sector de transporte automotor y ferroviario como sector esencial de los trabajadores que han tenido y vienen teniendo bajas sistemáticas en esta segunda ola de contagio, que también ponen en crisis el sistema. José Ram, uno entiende que en esta situación todos estamos aprendiendo en el día a día, ustedes también como organismo, lo que pasó con este fin de semana largo, con los que, desoyendo las indicaciones, se fueron de vacaciones y demás, de persistir esta situación y de tener otra vez un fin de semana largo con restricciones, ¿no habría que replantearse un poquito la estrategia de cómo controlar estos argentinos que desoyen las instrucciones y se van? Mirá, Alejandro, la segunda ola con estas características de contagio y de puesta en crisis del sistema sanitario por colapso del recurso humano, de las camas en terapia intensiva, el sistema sanitario nos está pidiendo 9 días de confinamiento. Quedan 4 y esto es muy dinámico y habrá que ver cómo siguen nuestras autoridades sanitarias, jurisdiccionales y jefatura de gabinete y presidencia en función de lo que pueda pasar a partir del 30 de mayo. Lo que está claro, que no hay margen ni para el paseo, ni la recreación, ni el turismo, no hay margen. Cuando decimos quédate en casa, quédate en casa. Y si tenés la picardía o la osadía o la irresponsabilidad, para hablarlo claramente, Alejandro, de pretender salir desoyendo un clamor del sistema sanitario, planteando que no da para más y hay que cuidarse con mucho más extremo, las sanciones tienen que ser ejemplares, ¿sí? Tienen que ser ejemplares. A cada uno de los que salió se les ha labrado el acta correspondiente, se les ha iniciado la causa contravencional o penal según la jurisdicción, y está en instancias de la justicia establecer las sanciones para que esto sea verdaderamente ejemplar y no quede librado que total no pasa nada. Entonces, bueno, esto no puede seguir así. José Ra, vos recién dijiste una palabra clave, turismo. Hay muchas empresas de transporte que están relacionadas con el turismo
y la cuarentena, la pandemia, las restricciones las pusieron en jaque, porque no pueden trabajar. Hace unas semanas hubo una protesta importante en la 9 de julio en Capital Federal de estos colectivos, de estas empresas de larga distancia. ¿Qué va a pasar? ¿Les van a otorgar subsidios? También, ¿qué va a pasar con las líneas de colectivos, fundamentalmente en el interior de la provincia, en el interior del país, que, una palabra que tuvimos que aprender, aforo, por la menor cantidad de pasajeros, no les dan los números? ¿Van a subir los subsidios? A ver, vamos por parte, Turco. Sí. Es cierto, como bien decís, el sector del turismo y la gastronomía y los servicios culturales es los sectores de la economía más afectados por la pandemia en general, ¿sí? La primera reunión que tuvo el ministro Alexis Guerrera con la CNRT y con la Secretaría de Transporte, con los representantes que estaban exponiendo su conflicto en la 9 de julio, como en varios lugares del interior del país, fue la primera reunión que tuvo. Claramente se les explicó la disposición legal de por qué la suspensión del turismo respecto al transporte de pasajeros. Aún así, ese sector tampoco estuvo en su momento contemplado por los ATP y por los subsidios, por eso se están formalizando las gestiones pertinentes con la banca pública y con las instancias legislativas, porque hay un problema también de que sus unidades han tenido un vencimiento para impedirles seguir circulando. Esto se está analizando legislativamente en la Cámara de Diputados y en la Presidencia de la Nación, porque es un común denominador de todo el sector, y se está viendo de alguna manera el acceso a crédito subsidiado para que puedan sostener conjuntamente con el Repro 2 la posibilidad de mantener la actividad aún en términos de suspensión. José, la última. Es un año electoral, atípico, pero es un año electoral y vos sos un sujeto político. ¿Cómo estás viendo el escenario de la política partidaria en la actualidad? Si el oficialismo y la oposición están a la altura de lo que la población hoy necesita, o ves mezquindades, ¿y dónde te posicionás vos? Sí, Rosario, es un año electoral, es un año atípico, por fuera de lo común que tenemos entendido y entendemos de cómo han sido siempre las campañas electorales. Nuestro único desafío como gobierno y como fuerza política es la gestión, Rosario. Nuestro único desafío es seguir vacunando, cumplir este desafío de la mayor campaña de la historia de la vacunación y complementariamente buscar todas las herramientas económicas que permitan amortiguar el golpe económico que significó la recesión de lo que se heredó del gobierno anterior, con el impacto que tiene en la economía doméstica, diaria y cotidiana de los millones de pymes en su actividad diaria, que es generar empleo. En el día de ayer, estuvimos trabajando con el vice, con el Vasco de Mendiguren, en función de toda la situación regional del Gran La Plata, los créditos, los programas. Lo mismo estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia. ¿Qué te estoy contando? ¿Qué te estoy diciendo? Nuestra única preocupación es desde la gestión y aún desde la política, porque somos actores de la política, podemos colaborar, trabajar y disponer nuestro mayor tiempo y entendimiento para que el proceso de vacunación sea eficiente y el proceso económico deje la menor cantidad de actores de la actividad industrial, comercial y productiva fuera del sistema. En eso estamos trabajando, en eso tenemos toda la atención. El proceso electoral empezará en julio, ahí veremos de qué manera las fuerzas políticas ponen lo mejor de sí para expresar con propuestas, con herramientas, con programas, cómo salimos adelante, cómo ponemos a la Argentina, a la provincia y a la ciudad de La Plata en pie, pero a las mezquindades hay que responderles con grandeza. A los egoísmos, a las chicanas, a los golpes bajos, al enceguecimiento del negacionismo hay que responderle con gestión, con actividad, con propuestas, con programas y fundamentalmente respondiéndole a la necesidad de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, en lo cotidiano, en lo urgente que tiene que ver con la salud, con la vida y con el trabajo.
José Arteaga, gracias por estos minutos con Ciudadanos. Que tengas buenas noches. Ale, Rosario, Turco a disposición y a seguir cuidándonos. Un abrazo grande. Así es.